Bueno, oficialmente buenas noches. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite poder reunirnos para continuar nuestro estudio del libro de los Salmos. Hoy vamos a estar en el Salmo 112 y 113. Veremos la relación con los salmos anteriores, el Salmo 110 y el 111. Pero no sin antes orar y encomendarnos a nuestro buen Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por su amor y su misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecido, oh Dios, de que usted haya puesto el querer y el hacer por su bendita voluntad y haya provisto este lugar para que podamos congregarnos como iglesia, Señor, a estudiar su santa y bendita palabra, la cual reconocemos como divinamente inspirada, aquella que preserva aquel glorioso plan, aquella obra redentora de un pueblo que sería redimido mediante Dios el Hijo, Jesucristo, donde dicho plan sería pregonado a través de la proclamación del Evangelio, pero comunicado efectivamente al corazón solo por obra del Espíritu Santo. Así que damos gracias, oh Dios, por esa intervención en nuestro corazón, para que pudiésemos proceder al verdadero arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para salvación. Así que gracias nuevamente por el milagro de la salvación. Prepare nuestros corazones nuevamente para poder continuar recibiendo su palabra y que ella continúe edificando, obrando en nuestras vidas. Mientras también oramos, Señor, pues sabemos que la misma continuará siendo eficaz en la vida de aquellos otros que todavía no han procedido al arrepentimiento y a la fe, pero que son parte de ese pueblo que fue preservado, que fue escogido, que fue establecido para ser redimido en Cristo. Así que damos gracias en todo y por todo, siempre orando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a comenzar dándole lectura al Salmo 112. Y luego que lo leamos, vamos entonces a ir viendo, vamos a leer el 112 y luego el 113. Y vamos entonces a ver la conexión, cómo se une esto con el Salmo 110 y el 111, que fue el Salmo que estuvimos estudiando el jueves pasado. Dice así la bendita palabra de Dios, Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna asuntos con juicio, sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Vamos a darle lectura al Salmo 113 también. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes
de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Bueno, vamos entonces a repasar brevemente los 3 jueves pasados, porque 2 de ellos estuvimos discutiendo el Salmo 110, lo hicimos en 2 partes, y el jueves pasado estuvimos estudiando específicamente el Salmo 112, aunque también dimos al principio un repaso de ese Salmo 110. El Salmo 112 se caracteriza o su importancia reside en la obra más grande que Dios ha hecho. Y esa obra grande que Dios ha hecho, según el Salmo 111, es la obra de la salvación. Es una obra centrada en el pacto. Vimos que la palabra obra aparece, obra o obras aparece 4 veces. Y la palabra pacto 2 veces. Y era un pacto que fue ordenado, un pacto que llevaba a cabo una obra de redención. Y esa es la obra de redención que vino a ser aquel que se vendría a sentar a la diestra de Jehová o del Padre en el Salmo 110. En el Salmo 110, en el versículo 4, si recordarán, allí se habla de la obra de Adón o el Señor como Melquisedec, como aquel sacerdote que también fungiría o vendría a ser un rey y que pondría a los enemigos de Dios por estrado de sus pies. Así que el Salmo 111 exalta de todas las obras que Dios ha mostrado, que el pueblo conocía, se resalta, se marca, se señala como la obra más gloriosa, la obra de la redención. Y ninguna obra es más grande que la salvación que Dios ha provisto a su pueblo por medio de ese que vendría a ser el hijo de David, porque vimos que ese Salmo 110 está ligado al cumplimiento de aquella promesa davídica de 2 de Samuel 7 o 1 de Crónicas capítulo 17, de aquel que sería conforme a la carne un descendiente de David, pero en términos de Dios o para Dios sería ¿quién? Su hijo. Ahora, el 112, que es el salmo entonces que vamos a estar estudiando, y el Salmo 113, habla acerca o se centra en ese hombre que cumple la bienaventuranza del hombre que teme a Jehová. De ese hombre que desde el Salmo número 1, si recordarán, es un hombre bienaventurado porque no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y de noche, de día y de noche. Y ese hombre bienaventurado con el que inicia los salmos no es otro sino Cristo, que inmediatamente en el Salmo 2 vimos que viene a ser la obra de la salvación y lamentablemente dentro del propio pueblo que tiene la promesa de redención, vendría a ser perseguido, donde moriría y se levantaría o resucitaría, como lo vimos en el Salmo 2, versículo 7, mi hijo eres tú, yo te engendro hoy, y hablaba de ser levantado, y en el libro de Hechos, capítulo 13, se trae como la resurrección de Cristo. Un ungido en el Salmo 2, que según el versículo 9, quebrantaría a los enemigos de Dios, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y esa expresión se utiliza en múltiples ocasiones sobre el Cordero, sobre Cristo, pero ahora no el Cordero crucificado, el Hijo del Hombre que se calla y que no abre su boca, de Isaías capítulo 53, la imagen del siervo sufriente, sino ahora es el Cordero en Apocalipsis capítulo 4 y 5 que es digno de tomar el libro y de desatar los sellos, y esos sellos son los juicios. Así que Dios lo ha colocado para poner a los hijos de Dios, no, sino a los enemigos de Dios por estrado de sus pies. Y ese Salmo 2 mandaba a honrar a ese hijo, a ese varón justo, recto, en el versículo 12.
Salmo 2:12. Así que, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, así comienza el Salmo 112, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es una referencia dentro de los salmos, nos lleva a la primera mención de ese hombre, y ese hombre está en el Salmo 1 y es claramente Cristo. No solamente ello, mire lo que dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Esa expresión, su descendencia, cuando uno busca la palabra en hebreo, la primera mención de la palabra descendencia se traduce de manera diferente en Génesis capítulo 1, versículo 11, semilla. Cuando dice que Dios da para que los árboles den semilla y se reproduzcan. Esa es la primera mención. Pero esta es la palabra también que aparece inmediatamente en Génesis capítulo 12, versículo 7. O sea, que esa descendencia que a la que está hablando, que será poderosa en la tierra, fíjese que no está haciendo ninguna conexión, o sea, no registraron los traductores, no pusieron alguna cita de referencia, pero esa descendencia es la descendencia que va a ser bendecida por ese varón. ¿Y quién es el varón por medio del cual la Escritura dice serían benditas muchas familias de la tierra? Pues en el Nuevo Testamento se identifica claramente tanto en Romanos capítulo 4 como en Gálatas, Romanos 4 como en Gálatas capítulo 3, siendo Jesucristo irrefutablemente. De hecho, esa descendencia, esa palabra descendencia también se utiliza en la primera mención del Salvador. Cuando habla de la simiente de la mujer, esa simiente, Génesis 3:15, es la palabra que ustedes están viendo en el Salmo 112, en el versículo 2, como descendencia. Así que todo está ligado a Cristo. Uno podría leer esto y pensar que es una referencia simple y sencillamente a cualquier hombre o al propio David, por buscar a Dios, por tener un corazón conforme a Dios. Pero nosotros que hemos venido estudiando los salmos sabemos que el propio David reconoció que en pecado su madre lo había hablando en pecado fui concebido. O sea, él mismo habla del pecado original, de esa tendencia del corazón a la rebelión. Y hemos dicho en múltiples ocasiones que del libro de los Salmos principalmente es el libro del cual Pablo cita una y otra vez en la carta a los Romanos para testificar la realidad de cómo ese pecado original pasa a contaminar a los hombres, como lo tenemos, por ejemplo, en el Salmo 5, los versículos 9 y 10, especialmente el 9, que es una cita de Romanos 3:13. Así posteriormente podemos verlo, soy solo recordándole alguna cita, en el Salmo número 10, en el versículo 4 hasta el 7, es una cita también de Romanos capítulo 3. La doctrina de la depravación total en el Salmo 14, específicamente los versículos 2 y 3, son Romanos capítulo 10, 3, 10 al 12. O sea que la doctrina de la depravación total de ese corazón ya inclinado hacia el mal luego del primer pecado proviene de los salmos. Entonces los salmos no exaltan bajo ninguna manera o señalan o hacen referencia a que haya hombres que no fueron afectados por el pecado original y que por tal razón ellos pueden buscar a Dios y son bendecidos. Todo lo contrario, el libro de los salmos muestra que el hombre en su estado natural no busca a Dios. De hecho, la tendencia es a negar la existencia de Dios, como se ve tan temprano como en el Salmo 14, versículo 1, cuando cita y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que ese hombre bienaventurado que teme a Jehová, en el Salmo 112, que es el Salmo hoy de estudio, que se deleita en los mandamientos de Dios en gran manera, y se deleita no en una deleite meramente filosófico, mental, no, sino en llevarlos a cumplimiento. Eso es lo que está diciendo. Vive totalmente de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros no somos ese hombre. Y todavía más cuando dice su descendencia,
será poderosa en la tierra. Nuevamente esa expresión, su descendencia, esa palabra hebrea viene específicamente de Génesis capítulo 12, versículo 7, cuando se le dice a Abraham que en la simiente serían benditas muchas familias de la tierra, y la simiente, Pablo dice en Gálatas, que se debe observar cuando se mira hacia Génesis, que no habla de simientes en plural, sino de simiente en singular, y él mismo establece que esa simiente es Cristo. Así que está hablando de Cristo. Bienes y riquezas hay en su casa es una expresión de todas las bendiciones que vienen por causa de la obra de aquel que su justicia permanece. Ese es el concepto de la justificación perdurable, el concepto de justificación de Romanos capítulo 5. Esa es la justificación que se habla en la profecía de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Cuando el Mesías príncipe viniese, establecería una justicia perdurable, eterna. Ese resplandeció en las tinieblas. Esa expresión resplandeció en las tinieblas viene claramente de el pueblo que sería de Dios, que sería iluminado cuando llegase el Mesías. Por ejemplo, vayan conmigo a Isaías capítulo 9 para podérselos mostrar. Libro del profeta Isaías. Cuando está hablando de este hombre, ustedes saben que uno de los pasajes más contundentes sobre el reinado del Mesías es Isaías capítulo 9, donde habla del nacimiento de aquel niño que os es nacido, hijo nos es dado. Pero mira cómo empieza Isaías capítulo 9, inicio en el versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad, pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tomaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el campo del mar, el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Mire lo que dice: el pueblo que anda en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa es la expresión de Mateo capítulo 4, versículo 16. Así que ese que viene a traer luz, que es luz a las naciones, es identificado en Isaías capítulo 9 como el Mesías. Véanlo en los versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. Desde que ese niño es el niño que viene a cumplir la promesa hecha a David en 2 de Samuel 7, Primera Crónicas 17, sobre su reino y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Él viene a cumplir lo que el hombre no hace y viene a traer la justicia o la justificación por medio de ese hijo de David. Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que Isaías profetiza el cumplimiento de la promesa davídica, y ese cumplimiento el Nuevo Testamento claramente lo coloca cumpliéndose en Jesucristo. Hay
Una referencia maravillosa a cómo Dios nos saca de las tinieblas en términos de la salvación. Estábamos en oscuridad. Y esa imagen poderosa que hace alusión al libro de Génesis se halla en 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4. En ocasiones hay personas que han preguntado por qué el Dios de la Biblia, cuando comienza, ¿verdad?, a narrar la historia de la creación por medio de Moisés, por qué inicia, luego de establecer que Él es el Dios creador, que creó todas las cosas, por qué la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Desordenada, vacía y en tinieblas. Que dicho sea de paso, así es la vida del hombre sin Dios. Está, o es una vida desordenada, está vacío, está buscando llenar ese vacío que nunca va a lograr encontrarlo sin Dios y se encuentra en tinieblas. Ese cuadro de Génesis es el cuadro que usa Pablo por el Espíritu para decir que Dios obró en nosotros como obró al principio de la creación para traer ¿qué? Orden, para traer satisfacción, para que el hombre estuviese completo en él y para traerlo a la luz. ¿Dónde está? 2 de Corintios, capítulo 4, y voy a comenzar leyendo para poner un poco de contexto. Voy a iniciar en el versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Escuche. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y mira lo que va a decir. En los cuales el Dios de este siglo, y observe que el Dios está en minúscula, porque está haciendo una referencia al príncipe de la potestad del aire, Satanás, la serpiente antigua. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él no fue hecho a imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Y eso hace referencia también ¿a qué? A Génesis. Porque el primer hombre que Dios le da autoridad para sojuzgar la tierra es hecho a imagen de Dios. Pero ese hombre cae. Pero el hombre que es hecho carne, que es la imagen de Dios, Él viene a tomar ese dominio que lo vimos en el Salmo 8 y que su interpretación se halla en Hebreos capítulo 2, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ese Señor es el Adón del Salmo 110. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y aquí viene, vean la referencia a Génesis capítulo 1. Porque Dios que mandó, es una orden, mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Usted puede ver que en su Biblia, no tiene que tener una Biblia de estudio, hay una referencia que lo lleva a Génesis capítulo 1, versículo 3. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Así que está usando el cuadro del inicio de la creación y lo está traspolando, lo está trayendo, lo está colocando en la obra de la redención, en lo que sucede cuando Dios salva a una persona. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
No todos verían la luz, pero Él es la luz. Esa palabra luz es sumamente importante. Podríamos quedarnos ahí, pero no podemos quedarnos ahí. Pero me gustaría darle otra referencia para que vean lo importante. Y una de ellas para mí en los 4 evangelios, si fuera a escoger uno, es en el Evangelio de Juan. ¿Cómo inicia el Evangelio de Juan? Vayan conmigo, Juan capítulo 1. Después de establecer que el verbo es Dios, que era en el principio con Dios, lo dice 2 veces, lo dice en Juan 1:1, vuelve a iniciar en Juan 1:2. Este era en el principio con Dios, o sea, coexistía o cohabitaba con Dios. Inicio en el versículo 4. Escuche. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz siempre está ligada desde el principio a la vida, porque sin el sol, sin la luz, ni nosotros podemos estar bien. En la escuela nos enseñaron que la luz era necesaria, por ejemplo, en la fotosíntesis para las plantas. Pero hoy sabemos que nosotros también necesitamos la luz, siempre lo hemos sabido, pero son cosas que a veces, no sé, no es parte del conocimiento que continúa siendo transmitido, y hay una gran parte de la población a nivel mundial que está bajo los niveles de vitamina D, de esa vitamina D que produce el propio cuerpo, pero que la produce a partir en parte de la luz solar. Así que la luz está ligada a la vida. Dice, en él estaba la vida era la luz de los hombres. Recuerda que en el contexto en el que la Biblia se desarrolla, Dios le hablaba a sociedades que eran principalmente ¿qué? Agrícolas. Ya nosotros estamos en concreto, algunos decimos nacimos en la ciudad, pero así no era. Dios creó un hombre que lo puso en la tierra para labrar el campo. El diablo nos ha sacado y nos puso en la loza y creemos que estamos mejor. Mira lo que va a decir de la luz, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. O sea, si hay algo que usted puede ver en la luz es que es poderoso, no sé si se han fijado. Usted puede estar en el lugar más oscuro, todo cerrado, que no haya luz, que usted no puede ver nada. Una pequeña luz, la que sea, se deja ver en la oscuridad. Toda esa tiniebla no puede opacar la luz. La luz en las tinieblas resplandece. Usted prende un cerillo, un fósforo, prende una vela, aunque sea pequeña, y va a ver, no importa la oscuridad que haya. Esa vela esa luz se va a evidenciar. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. O sea, las tinieblas no pueden apagar la luz. No pueden. No, las tinieblas no pueden ocultar la luz. Pero la luz sí disipa las tinieblas. Ese es el cuadro. Y luego dice Juan, Juan el apóstol, refiriéndose a Juan el Bautista más adelante, escuche. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan, pero este Juan no es Juan el discípulo, es Juan ahora el Bautista. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Él venía a dar testimonio de la luz, pero él no era la luz era ¿quién? Cristo, a fin de que todos creyesen por él. No era, lo dice claramente él, refiriéndose a Juan el Bautista, no era él, Juan el Bautista, la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y eso es lo que está hablando el Salmo 112, de aquel varón que se deleita en llevar a cabo la voluntad de Dios y que tendría una simiente, una descendencia que sería próspera, con una justicia para siempre. Ese hombre dice que es clemente y misericordioso, Salmo 112, versículo 4.
Y aquí sí podemos ver referencias a la conducta del hombre que se halla en Dios. El hombre de bien tiene misericordia y presta. O sea, no es gobernado por ese egoísmo irracional. Usted ve personas que se dedican a amontonar y amontonar y amontonar y amontonar. Siempre dicen, no, cuando yo tenga, yo comparto. Mire, si usted está esperando a tener mucho para compartir, nunca va a compartir. No, yo no comparto porque yo no tengo mucho. Pues yo no sé, eso parece que por lo menos en Puerto Rico la gente del campo, con las pocas personas que estuve en alguna iglesia en el campo, no era así. De lo que sembraban te traían. Compartían lo que tenían. No tenían que tener una abundancia para poder compartir. Uno iba a una casa y esas viejitas sacaban lo que tuviesen en la alacena, en lo que tuviesen, sacaban unas galletitas, algo ponían a la mesa y lo hacían con alegría. Ese hombre no es gobernado por ese egoísmo, ese deseo de tener ese concepto errado de aquel hombre que dice, voy a expandir mis graneros. Y Dios le manda a decir, necio, hoy vienen por tu alma. Gobierna en sus asuntos con juicio. Gobierna sus asuntos con juicio. ¿Cómo con juicio? Que gobierna, hace sus cosas de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que es correcto, de acuerdo a lo que la Escritura demanda. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Cuando se hace el bien, uno no tiene por qué tener temor. Cuando usted hace el mal, usted siempre va a tener temor. Temor de que alguien lo sorprenda, temor de que alguien se dé cuenta, de que alguien lo delate, temor a que simple y sencillamente lo que usted ha hecho venga sobre usted, el mal por lo que usted ha hecho. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Porque la vida de ese hombre, su centro no es él. Su confianza no está en él ni en su riqueza. Su confianza está en ¿quién? En Dios. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Quién es ese hombre que pondría a los enemigos de Dios por estrado de sus pies? Es el Salmo 110. Se él vería que aquellos enemigos serían juzgados. De hecho, él mismo los juzgaría. Eso es parte de lo que Jesús le dice a aquellos que lo están juzgando por la sanación del hombre en el estanque de Betesda. En Juan capítulo 5, el evento en el ministerio de Jesús que llama la atención del liderato y que empieza a colocar el liderato en contra de Jesús, es la sanación de aquel hombre en el estanque de Betesda. ¿Por qué? Porque lo había sanado en sábado y le había dicho, toma tu camilla, tu lecho y vete a tu casa. Y mientras él iba a la casa, estaba violando para algunos el sabbat, y le preguntaron, ¿por qué andas con tu lecho? Es reposo. Y él dijo, es que el que me sanó, ese mismo me dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Ellos comienzan a juzgar a Jesús y mira lo que Jesús les dijo. Juan capítulo 5. Y van a ver la relación de Jesucristo trayendo vida, levantándonos de entre los muertos, y el que Dios le dio a él todo el derecho a juzgar. Hay gente que dice, no, Jesús no juzga a nadie. Porque toman, no sé, tal vez el cuadro de Juan capítulo 8 en este mismo evangelio y se dirigen a la porción de la mujer sorprendida en el acto de adulterio y señalan o afirman, es que Jesús no le dijo a las personas que estaban allí, si alguno está libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Jesús no arrojó la piedra. Porque Jesús tuvo misericordia. Fíjese cómo la gente tuerce la escritura. Muchos de ellos no lo hacen a mal, pero tuercen la escritura. Una cosa es un acto de misericordia y la misericordia significa, o la gracia que Dios
no nos paga como debería, porque la paga del pecado, Romanos 6:23, es la muerte. Pero no debemos confundir la gracia o la misericordia con que Dios no haga juicio, porque Dios va a hacer juicio y de hecho la Escritura dice, le dio todo el juicio al Hijo. Se lo voy a leer. En Juan capítulo 5, mientras ellos están juzgando la autoridad del Hijo, Jesús les dice en el versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cómo el Hijo puede hacer exactamente lo mismo que hace el Padre? Porque son de la misma naturaleza y atributos. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, ¿quién viene a poner a los enemigos por estrado de sus pies? El Hijo, el Rey, el descendiente de David, el sumo sacerdote que lleva a cabo la obra. Él reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre. Salmo 112:9. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. Fíjese que se hace una distinción entre la simiente o la descendencia de este varón y aquella descendencia que es la descendencia de ¿quién? De la simiente, los impíos. Los salmos no aborda el tema de que haya alguien intermedio, o somos hijos de Dios o estamos en tinieblas, somos luz o tinieblas, tenemos el Espíritu de Dios, dice la Escritura, o no lo tenemos, hemos sido salvos o no somos, no hay tal cosa como un estado intermedio, somos o no somos. El deseo de los impíos perecerá. Así termina el Salmo 112. Entonces el Salmo 112 dentro del contexto de los salmos que vamos estudiando y del Salmo 1 que comienza a hablar de ese varón que a diferencia de los demás no se sentó en silla de escarnecedores. Ese varón es Cristo. Ese varón sería bendecido y por medio de él muchos serían salvos. Tendría una descendencia poderosa. Por esa razón se alaba la obra en el Salmo 113 que leímos también. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque la Biblia establece a Jehová como aquel que decreta o que escoge un pueblo, Cristo como el Redentor y el Espíritu Santo como aquel que ejecuta esa obra en el corazón. Lo vimos en Efesios capítulo 1, lo vimos en Primera de Pedro capítulo 1. De hecho, este domingo estuvimos comentándolo cuando estamos hablando de la obra de la Trinidad, cómo cada una de las personas de la deidad dentro de la obra de la salvación llevan a cabo su parte en la redención de aquellos hombres que fueron predestinados a salvación. El nombre de Jehová debe ser bendito para siempre desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. La expresión lo que está diciendo es que en todo tiempo Dios debe ser ¿qué? Alabado. Se ha alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová. O sea, Dios está por encima de todas las cosas de las naciones. Sobre los cielos su gloria.
No hay una gloria mayor que la gloria de Dios, y la gloria de Dios es ¿quién? Cristo. ¿Dónde lo dice? En el mismo evangelio que habla de Juan, de Cristo como la luz. Vaya nuevamente a Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Los versículos 16 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 16 al 18. Una vez declara la deidad del Hijo, luego habla de la encarnación del Hijo en el versículo 14. En el versículo 18, voy a iniciar en el 16, dice que la manera de conocer a Dios es conociendo al Hijo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Está definiendo quién es el verbo, claramente. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que la gloria de Dios, la manifestación de Dios se ve, según Juan, en la persona de ¿quién? Del Hijo. Podemos conocer al Padre por medio del Hijo. De hecho, el Hijo ha dicho que Él habla lo que oye hablar al Padre y que Él hace lo que el Padre le muestra. O sea, trabajan en unidad. ¿Y cuál es la obra gloriosa que ha hecho? La de la descendencia. Vea cómo va a exaltar esa descendencia que se habló en el Salmo 112 y que va a salir nuevamente en el 113. Hablando de Dios y de su obra de misericordia, dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Salmo 113, versículo 5. Que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Así que vea que quien levanta al pobre o los pobres de espíritu, aquellos en los que Dios obraría, esa obra la hace Jehová. Dice, para hacerlo sentar con los príncipes. Por eso Jesús dijo, cuidado, que los que se sientan al frente en el lugar que no les corresponde porque buscan el primer lugar, puede ser que se encuentren en una actividad con que alguien les diga, esos asientos están ocupados, váyanse a otro lugar atrás. Porque Pedro, lo vimos el domingo en Primera de Pedro, porque todo aquel que se exalta será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será exaltado. Así que él va a colocar a los que no son nada, los va a colocar en la posición de príncipes. Versículo 9 es el clave. Él hace habitar en familia al estéril. Pero ¿quién es la estéril o cuál es el cuadro del estéril con la descendencia? Recuerden que Dios le dio la promesa a Abraham y dijimos que esa palabra descendencia del Salmo 112, versículo 2, hace una clara referencia a Génesis capítulo 12, versículo 7. Pero Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo y que por medio de ese hijo le va a dar una descendencia. Pero hay un problema. Su esposa es estéril. Su esposa es estéril. ¿Dónde está la explicación de que la estéril vendría a tener una descendencia? No solamente está en Génesis, que podríamos ir por diferentes pasajes donde esa promesa en Génesis 12:7 se repite. Me gustaría que puedan ver la interpretación que la hemos visto en múltiples ocasiones, pero la vamos a ver una vez más. Se halla en Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31, en la llamada alegoría entre las dos mujeres que le van a dar los primeros dos hijos a Abraham.
Vamos al Nuevo Testamento. Nos ubicamos en la carta a los Gálatas y vamos al capítulo 4. Mi Biblia tiene una perícopa, un encabezado, un título arriba del versículo 21, Gálatas 4:21. Eso puede cambiar de Biblia en Biblia, lo hemos dicho, porque esos títulos fueron colocados posteriormente, no forman parte del manuscrito original, como los capítulos y los versículos. Mi Biblia dice alegoría de Sara y Agar. Sara era la esposa de Abraham, pero sabemos que Agar va a ser la esclava que en el transcurso del tiempo, tanto Sara como Abraham quieren adelantar o quieren llevar a cumplimiento la promesa, y Sara le va a decir, mira, yo tengo una esclava, puedes tener el hijo con esa esclava y lo criamos como si fuera nuestro hijo, y que ese sea el hijo que Dios bendiga. Vean lo que dice la Escritura, Gálatas 4, versículo 21, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Hace una pregunta. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Ese de la esclava es el hijo de Agar y ese de la libre es Sara, que viene a ser ¿quién? ¿Quién? Isaac. Pero el de la esclava, versículo 23, nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Por qué por la promesa? No solamente porque van a ser conforme a la promesa, sino que van a ser por intervención divina. Porque Abraham era viejo, dice la Escritura, y su mujer era estéril. Se requería un milagro biológico para que pudiese concebir su esposa y también él para poder llevar a cabo el proceso de procreación con su esposa. Versículo 24, mire lo que dice, lo cual es una alegoría. Lo está trayendo como una alegoría y déjeme explicarle que es una alegoría porque la alegoría se distingue del concepto parábola, que la mayoría de nosotros conocemos la parábola. La parábola o la alegoría son parte del lenguaje lingüístico para destacar un tema central. Son imágenes, cuadros que se utilizan de la vida diaria, ilustraciones. La gran diferencia entre la parábola y la alegoría es que en la parábola todo el relato, no importa si es una parábola corta o más extensa, la ilustración, toda la ilustración apunta solo a una dirección, al tema central. En la parábola no podemos desviarnos prestándole atención a las componentes dentro del cuadro o la imagen, porque la parábola tiene el propósito único y exclusivo de centrarse en el punto que se quiere resaltar, comunicar, destacar sobre lo demás. En la parábola hay una idea, la ilustración comunica también una idea, pero los componentes en la figura tienen significado y esa es la diferencia. Cada mujer aquí tiene un significado y propósito dentro de la ilustración, lo que no sucede dentro de la parábola. Así que dice, esto es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. No me quiero desviar del tema, pero usted sabe que tenemos teólogos y hoy se discute la teología de los pactos, que si el pacto aquí, que si el pacto allá, todos los pactos que Dios ha hecho cuando en esencia la Biblia distingue solo dos pactos. Y distingue dos pactos no porque haya dos pactos, distingue dos pactos porque el primero, que sé que es confuso,
y ahora lo aclaro, que lo veríamos nosotros como el pacto de la ley, vino a resaltar, vino a subrayar, vino a mostrar la necesidad de que la salvación sea por la promesa. Porque el verdadero pacto o el pacto inicial siempre fue que el pacto mediante Cristo por la fe. Y ese pacto o esa promesa de redención se trazó antes de la fundación del mundo. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 4, como lo hace también Pablo en la carta a los Gálatas, subraya específicamente en Gálatas capítulo 3, que la ley no vino antes de la promesa y que tampoco Dios tuvo la intención cuando trae la ley 430 años después de haberle dado la promesa de salvación por la fe a Abraham en Génesis 15:6, de cambiar o alterar algo. Pero en la mente de la mayoría de las personas dentro de las iglesias, nuestra mente trabaja con antiguo pacto y nuevo pacto. Y pensamos en el antiguo pacto como el primer pacto. Y luego hablamos del segundo pacto como el nuevo pacto. Y en un sentido es cierto. Pero la realidad es que es más complejo que eso. Porque el pacto inicial nunca fue trazado por medio de las obras. De hecho, las obras no vinieron, según Gálatas 3, a cambiar el pacto de la promesa. Tal vez ya que estamos aquí en Gálatas 4, sea bueno repasar Gálatas 3. Dele un capítulo para atrás porque veo algunos confusos. Por eso es importante estudiar la Escritura, para aclarar múltiples conceptos errados que se han venido enseñando por muchos años. Voy a iniciar en el versículo 15, Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, mire lo que va a decir, va a traer el pacto como un acuerdo en términos de las relaciones humanas. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, o sea, confirmado, pienso en un documento que usted está firmando, una vez usted firma, nadie lo invalida ni le puede añadir. Ni lo puede cancelar, ni le puede ahora añadir nada. Ahora bien, mírelo por qué lo trae. Versículo 14, versículo 16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes plural. Obsérvelo. Como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Génesis capítulo 15, versículo 6 dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que Abraham fue salvo ¿por qué? Porque le creyó a Dios, no porque siguió la ley, porque la ley no existía. La ley como la conocemos, el decálogo, los mandamientos, lo vamos a leer. La escritura dice que vino 430 años posterior con Moisés. Esto pues digo, versículo 17, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Fíjese, mire lo que dice, el pacto ratificado no con Abraham, el pacto ratificado ¿con quién? Con Cristo, porque no es un pacto entre el hombre y Dios. Eso es lo que enseñan las iglesias. El pacto soteriológico no es un acuerdo entre el Dios Padre y el hombre. Es algo que se concretó antes de la historia del hombre, de la fundación del mundo. Es un pacto que sería cumplido y ejecutado en Cristo. Por eso dice la ley que vino 430 años después. No lo abroga para invalidar la promesa. O sea que la ley no vino a cambiar ¿qué? El pacto entre el Padre y el Hijo. Y va a dar la razón. Porque si la herencia es por la ley, porque si recibiésemos la bendición, la salvación, las promesas por la ley, dice entonces ya no es por promesa. O es por obra
o es por la fe. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, estábamos en Gálatas capítulo 4 para ver esas dos mujeres y establecer la relación. Y aquí vamos a terminar con el Salmo 113, que está a la luz unido al Isaías 54, ya verán. Estaba hablando de esas dos mujeres. En el versículo 24 dice que son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Versículo 24, Gálatas 4, 24. Una de esas mujeres representa el pacto mosaico. Y dice que el pacto mosaico no puede salvar. Los hijos del pacto mosaico son hijos ¿de qué? De esclavitud. Y define y dice, este es Agar. O sea, está diciendo que Agar representa ¿qué? El pacto de la ley. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Corresponde a la Jerusalén actual. O sea que, mire lo que está diciendo, que la Jerusalén que tanto alababan, que todavía no había sido destruida, cuando Pablo escribe Gálatas, representaba no a los hijos de la luz y la salvación. Ese templo que estaba allí, esa Jerusalén, que es llamada la gran ramera en el libro de Apocalipsis, corresponde, dice, a los hijos de Agar. Pues esta con sus hijos está en esclavitud. No dice que estará, está en esclavitud. Oh, pero ahora habla de una segunda Jerusalén. A mí me sorprende la cantidad de comentarios que yo he tenido para leer del libro de Apocalipsis y no sé si es que no leen con atención, no lo han podido ver, pero no ven la antítesis. De hecho, Apocalipsis trata la historia de dos mujeres que son dos ciudades. Hay una mujer llamada la prostituta, la gran ramera, y una mujer que es llamada la esposa de Cristo. Una de esas mujeres va a ser destruida por adulterio y la otra es preservada. Esa antítesis que estamos viendo en la alegoría entre dos mujeres es la misma antítesis que se presenta en el Evangelio, no de Juan, sino en el libro de Apocalipsis que escribió el Evangelio. Más la Jerusalén de arriba, versículo 26. Más la Jerusalén. Hay una Jerusalén de abajo que él dice es la actual. La actual en el contexto de la carta, no actual hoy, aunque la que está hoy es igual, hecha por los hombres. 14 de mayo de 1948, a mí no me convence nadie que es el cumplimiento de ninguna profecía. De hecho, hay pastores que se deben arrepentir. Porque el 14 de mayo de 1948, los que levantaron el Estado ni tan siquiera eran creyentes. Eran ateos. No creían en Cristo. Yo no sé cómo ateos que no creen en Cristo, que lo que estaban buscando era levantar un movimiento nacionalista para dominio, donde Dios no está en ningún lado, donde no hay ningún propósito de obedecer la ley, donde cambiaron las disposiciones de ley, puede ser el cumplimiento del plan de Dios, con personas que ni tan siquiera son salvas. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y usted dirá, pastor, pero llegamos aquí porque usted dijo que iba a hablar del estéril. Va. Mire el versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril. Regocíjate, oh estéril. Tal vez hasta aquí ya usted se haya perdido. Y pastor, porque usted subraya o enfatiza estéril. Porque ese hombre que debe ser
bendecido, que es bienaventurado en el Salmo 112 porque se deleita en los mandamientos de Dios. Es un hombre que va a tener una descendencia que la Escritura dice será poderosa en la tierra. Y esa descendencia es la descendencia de los hijos de la simiente, y esa simiente es Cristo. Pero esa promesa de esa simiente estaba ligada también a lo que Dios le había dado a Abraham, que sucedería. Pero su esposa era estéril. ¿Cómo podría ella darle una familia? ¿Cómo podrían, si no tenían ni un hijo? ¿Cómo Dios podría hablarle de una multitud de hijos? Gálatas capítulo 4, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, tú la que no podías dar a luz. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces la simiente de los hijos de esclavitud es más grande que la simiente de la que era estéril. Siempre ha sido así. Los salvos o los hombres de Dios siempre han sido pocos a través de la historia. Siempre. Siempre. Mira lo que dice el versículo 28. Así que, hermanos, ahora lo va a aplicar, lo lleva a la historia de Génesis y ahora lo va a aplicar a los hermanos en Galacia y también a nosotros. Mira lo que dice. Así que, hermanos, nosotros, y nosotros ahí es los que hemos creído, los que estamos en Cristo, los que no somos de la esclava, sino de la libre, los hijos de aquella que era estéril, pero que por la gracia de Dios daría luz. Nosotros somos hijos de la promesa. ¿Qué es hijos de la promesa? ¿Hijos de qué? De la descendencia, de la simiente, hijos de Cristo. Pero también dice, o note o observe. Pero como entonces regresa a la historia, y esto no se puede entender si uno no ha estudiado Génesis, pero mire lo que dice. Pero como entonces, como había sucedido antes, ¿qué es lo que había sucedido? Mire lo que trae. El que había nacido según la carne, ¿qué es quién? Esaú. Esaú es el hijo de Agar. El que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. ¿A quién? A Isaac. Esa es la razón por la que vemos que en la escritura Dios le va a decir a Abraham que él no lo quiere hacer. Le dolió, pero lo hizo. Fue: toma a Agar y a Ismael y despídelos, porque no van a heredar. Debo recordarle que eso sucede en Génesis capítulo 21, cuando en Génesis capítulo 17, 2 capítulos después de la justificación por la fe de Abraham, cuando se le da la circuncisión, Abraham le pide a Dios que bendiga a Ismael, que cumpla su promesa por medio de Ismael. Y Dios le dice: yo no voy a bendecir a Ismael, porque te he dicho que va a ser por medio de un hijo que yo te voy a dar. Esa promesa Dios se la dio a Abraham cuando tendría 75 años. Isaac nació a los 100 años. 100 años. Pasaron 25 largos años para su cumplimiento. Nosotros oramos y si al otro día no se ve la mano de Dios, estamos frustrados. Cuidado en cómo interpretamos los asuntos de Dios, con cómo los interpretamos. Lo mismo sucede en el caso de ¿quién? De los padres de Juan el Bautista, que oraban porque querían tener un hijo, y cuando Gabriel se revela, le dice: tu oración ha sido escuchada, la oración que llevaban haciendo años, pero Elizabeth era estéril.
Y Zacarías dice, pero ¿cómo que un hijo? Ese hijo sería Juan el Bautista. ¿Cuántos años había estado orando Zacarías y Elizabeth por tener un hijo? Y Gabriel le dice, tu oración fue escuchada, te va a dar un hijo. Pero ¿cuántos años pasaron hasta el cumplimiento? Una de las razones que más nos frustra es porque todo lo vemos nosotros para nosotros y la vida no se trata de nosotros. Ese es el gran problema de nuestra existencia. El mundo fue creado en Él, por Él y para Él. Pero en el mundo en el que vivimos, como el mundo de los seres caídos, es un mundo que gira alrededor del hombre. Como si nosotros fuéramos el objeto, el centro de atención. Como si Dios tuviera que estar cumpliendo nuestros caprichos y nuestros sueños. Y es todo lo contrario. Dios nos sirve a nuestro propósito. Nosotros servimos al propósito de Dios. Y es solo en esa disposición, en ese entendimiento, en esa servidumbre que llegamos a cumplir el propósito, que nuestra vida tiene plenitud. Hay un cristianismo que trata de usar a Dios o busca usar a Dios para cumplir sus deseos, como si Él fuera la lámpara de Aladino, y usted la frota y si sabe frotarla bien y pide el deseo, se lo va a cumplir. El Dios de la Escritura no es así. Él hace las cosas conforme a su designio y lo que Él ha diseñado lo trazó desde antes de la fundación del mundo, lo cual es otro tema y es muy difícil para nosotros entenderlo. Porque nuestra mente se rebela contra ello. ¿Cómo que es para Dios y no para mí? Y usted ve que los primeros necios son los padres que giran su vida alrededor de sus hijos. No, nuestra vida debe girar sobre Dios. En todo caso, luego está el matrimonio y luego están los hijos. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido, o sea que siempre ha habido una ¿qué? Una guerra entre dos simientes, entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Mas, ¿qué dice la Escritura? Aquí viene y termino. Echa fuera a la esclava, echa fuera a la esclava. Dios le dice a Abraham, despídela y le va a dar la razón, le va a decir por qué. Y a su hijo. Si la esclava representa el monte Sinaí, la ley, entonces la ley tenía que ¿qué? Estamos en el nuevo pacto, pero algunos viven como si se fueran a salvar por el antiguo pacto, cuando la Biblia dice que ni tan siquiera el antiguo pacto fue un medio de salvación. No sé si puedan ver el espagueti teológico que tienen algunos. La ley no vino a salvar. La ley vino a mostrar nuestra incapacidad, nuestra pecaminosidad. La ley vino a demostrar o a señalar por qué la salvación es solo por medio de la fe en la simiente en Cristo. Y el Nuevo Testamento lo reconoce muy bien. Porque todo el que guarda la ley pero viola un solo mandamiento se hace culpable de toda la ley. O sea, ¿quién de nosotros puede cumplir toda la ley menos un mandamiento? Nadie. De hecho, es una hipérbole en el lenguaje de Santiago. Para decir que aún el hombre que creyese que pudiese cumplir casi todo, ni ese hombre se puede salvar por la ley. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por eso se está alabando a esa estéril,
a esa descendencia que representa en Gálatas a los hijos de Dios por medio de ese hombre que temía a Dios y que cumplió todos los mandamientos. Y ese no es otro sino Jesucristo. Entonces no podemos nosotros colocarnos en una posición de querer tomar para nosotros algún, no sé, atribuirnos a nosotros algún elemento dentro de la obra de la redención, porque no lo tenemos. Lo único que los que nosotros contribuimos a la obra de la redención fue nuestro pecado. Vamos a orar para terminar. Resumimos que la obra de la salvación vendría a ser realizada por medio de ese hijo de David, que a la vez sería el hijo de Dios. El acto de redención sería por medio de su obra sacerdotal, Salmo 110, versículo 4. Es la obra más grande en el Salmo 111, por lo cual esa obra debe ser alabada, porque es un pacto previamente ordenado, y es un pacto previamente ordenado en el Salmo 112, que ha sido ejecutado, que tiene como centro al único hombre que ha cumplido con toda la ley y que por lo tanto tendría una descendencia que sería poderosa en la tierra, una descendencia que contaría con el favor de Dios, una descendencia que vendría por un nacimiento sobrenatural, porque Abraham, al que se le comunicó la promesa en Génesis capítulo 12, versículo 7, su esposa no podía cumplir la promesa siendo estéril y Abraham siendo mayor. Por lo tanto, Isaac nació como un milagro. Y Gálatas capítulo 4 está diciendo que los creyentes somos como Isaac. ¿En qué sentido? Dios obrado para que nosotros viniésemos a la vida. La salvación es un milagro de Dios. Y no debe extrañarnos que haya conflicto entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Porque ese conflicto quedó marcado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Los hijos de la simiente de la serpiente y los hijos de la simiente de aquel hijo que nacería de la mujer, que se ve inmediatamente en Génesis capítulo 4, dentro del propio contexto de una misma familia, entre quienes Caín y Abel, representando uno el linaje de la serpiente y el otro el linaje de los hijos de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias por el estudio de estos salmos que nos ayudan a poder reconocer la obra de Cristo, de aquel que en el Salmo 112 debe ser alabado, pues es bienaventurado, es dichoso, ha establecido una justicia perdurable, tiene una descendencia poderosa sobre la tierra, una descendencia que sería obrada de manera milagrosa, así como aquel primer hijo o el hijo que Dios le había dicho a Abraham y a Sara, su esposa, que tendrían. Damos gracias, Señor, porque pudiendo ser contados entre los hijos del esclavo, porque pudiendo continuar viviendo en tinieblas, aún con una vida religiosa, porque no debemos olvidar que aquellos de Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31, tenían una vida religiosa, ofrecían sacrificios, creían tener una relación con Dios. Sin embargo, en una religión o una vida religiosa basada en sus propios preceptos, donde ellos pensaban que podían ser justificados por medio de sus obras, cuando la realidad es que los hijos de Dios en la salvación
Dios provoca por medio del cambio en el corazón, el arrepentimiento, el entendimiento de que no hay nada en ellos que pueda contarles a su favor para ser salvos, sino todo lo contrario, que están muertos y en tinieblas, y que solo por un acto de la gracia han venido a ser trasladados al reino de la luz, como vimos en 2 Corintios 4:6. Damos gracias, oh Dios, por la obra de la salvación. Gracias por Jesucristo y gracias por este tiempo en el que podemos ser edificados en su palabra, de la manera en que nos trajo con bien. Llévenos con bien a nuestros hogares, a nuestras casas, y continúa obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas para que nuestras vidas puedan ser afirmadas en su bendita palabra, para que podamos vivir el resto de nuestros días, como hablaba Pedro en el capítulo 4, en el capítulo 2 y 4, ya no como vivíamos antes, sino ahora como hijos de luz. Damos gracias en todo y por todo, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén.